Voy a leer el siguiente currículum del ponente. Él es Jesús Marvin Rivera Jiménez, es médico cirujano con maestría en ciencias y actualmente doctorado en ciencias en el campo de educación en ciencias de la salud por la Facultad de Medicina de la UNAM. Actualmente es profesor de inmunología y de informática biomédica y jefe de la sección académica de enseñanza en inmunología en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es miembro numerario de la Sociedad Mexicana de Inmunología y editor ejecutivo de la revista de divulgación científica El Linfocito. Les pido un aplauso, por favor. Pues muchísimas gracias por la presentación, por la invitación nuevamente. Y bueno, empezamos ya platicando un poquito sobre la citocina, su efecto y la importancia que tienen en las respuestas inmunológicas en general, pero como sabemos el objetivo de este curso es la inflamación y nos centraremos en uno de los procesos más importantes que forman parte de la inflamación, que son los mecanismos por los cuales los leucocitos migran. Quisiera que retomáramos o que tuviéramos presente esto. Cuando hablamos de leucocitos, hablamos en general de las poblaciones celulares de lo que conocemos como la línea blanca, no todas aquellas células que sabemos que vienen de médula ósea y que durante el desarrollo fetal muchas de estas poblaciones se generan en médula ósea, pero van y llegan a habitar diferentes tejidos, ¿no? Los macrófagos residentes de tejido, las células dendríticas, están poblando continuamente los tejidos y otras células como los mastocitos también van a tener una participación muy importante en la respuesta inflamatoria. Estas células sabemos que una de sus principales funciones es estar en este sitio, en los diferentes tejidos, sensando el entorno, sensando que no haya una señal de peligro, algo que represente una amenaza potencial para el individuo y en caso de detectarlo, activar estos mecanismos que van a iniciar la inflamación, como comentaba la doctora Arriaga hace un ratito, y dentro de estas señales que van a mandar, pues estará la producción de citocinas. Si bien estas células son las que están en los diferentes tejidos sensando todo el tiempo esto, y son como los soldaditos que están en las trincheras, pues la realidad es que si se tiene que desatar una guerra, los soldados que están de centinelas no van a ser suficientes. Y por lo tanto, en estas situaciones de amenaza o de peligro, pues tendremos que llamar refuerzos. Estos refuerzos es lo que usualmente conocemos como los leucocitos que están en circulación. Estas células que están en la sangre continuamente están patrullando todo el cuerpo en espera de que en algún momento alguien les llame. Seguramente las conocen porque están agrupadas, como nosotros siempre en la clínica las solicitamos para conocerlas un poquito, en un estudio que conocemos como la biometría o la citometría hemática. Entonces, seguramente las recuerdan. Si no recuerdo tanto, pues ahí está su nombre. Y sabemos que las más abundantes, las que están presentes en mayor concentración, pues son los neutrófilos, seguidos de los leucocitos, luego los monocitos y finalmente en menores concentraciones los eosinófilos y finalmente los basófilos. Estas células, dijimos, están todo el tiempo circulando, son células sanguíneas, pero en algún momento, cuando se requiera, tendremos que llevarlas a los tejidos. Por lo tanto, estos son los 3 puntos que estaremos abordando durante este segundo tema. Primero es entender para qué migran los leucocitos. Segundo es cuáles son las moléculas y los pasos necesarios para estos procesos de migración leucocitaria. Y finalmente, pues por qué yo necesito saber de esto. El primer punto, ¿para qué migran? Los estudios sobre estas poblaciones celulares que llegan a un tejido de inflamación datan por allá de los años 80, pero no de hace 40 años, sino de los 80 de 1880. Esta persona que vemos en la foto, ya ahí les estoy spoileando que en algún momento ganó un premio Nobel, empezó a hacer como estudios con diferentes poblaciones celulares y con diferentes organismos, principalmente moluscos, y hay por ahí un experimento muy clásico que se repite en inmunología, o que se nombra en inmunología, que es este experimento en donde a una estrella de mar le entierran una espina. Hay una lesión, hay un daño en el organismo. ¿Y qué es lo que pasa? Él en su libro que publica, que vemos la imagen del lado derecho, pues él dibuja lo que observa en el microscopio y se da cuenta que muchas células que parecen como amibas van llegando al sitio en donde se incrustó esta espina. Este es un experimento con una estrella de mar, pero lo hizo con muchos otros organismos. Y prácticamente esta persona lo que hizo fue sentar las bases de lo que ahora conocemos como la inmunidad celular. Al mismo tiempo estaban otras personas trabajando con lo que en algún momento se sabría que son los anticuerpos y que sentaron las bases de la inmunidad humoral. Y justamente a él en 1908, junto con Paul Ehrlich, que era quien trabajaba, uno de los que estuvo trabajando con anticuerpos, les dieron en conjunto el premio Nobel. A Paul Ehrlich por sus trabajos con inmunidad humoral
Y a este individuo, que no he dicho su nombre, pero que ahí viene, que es Elie Meshnikov o Ilya Meshnikov, dependiendo de cómo pronuncien el ruso. A Meshnikov le dieron el premio Nobel en 1908 por sus aportaciones a la inmunología celular. Prácticamente él sienta las bases de que estas células se encuentran circulando en los individuos y van a llevar a cabo funciones de protección. Desde ahí, estamos hablando desde hace más de 100 años, ya se sabía un poquito de que estas células tenían que llegar al sitio en donde había un daño. Esta es una definición un poquito más larga de lo que nos presentaba la doctora Arriaga hace un ratito. Es de un libro de patología que quienes estudian medicina seguramente lo recordarán. Y bueno, si bien la definición incluye varios aspectos que se mencionaron previamente, quiero destacar primero esto, que la inflamación es una respuesta que ocurre en tejidos vascularizados, ya lo decía la doctora Arriaga hace ratito, por lo tanto, al sitio donde hay inflamación tiene que llegar sangre. Segundo, el objetivo de esta respuesta es transportar tanto leucocitos como moléculas de defensa del huésped, que de esto nos hablará la doctora Ruiz en un ratito, desde la circulación, es decir, desde lo que viene adentro de la sangre, hasta los sitios en donde haya una infección o algún daño o lesión en el tejido. Es decir, las células, los leucocitos que vienen en la sangre van a tener que salir del vaso sanguíneo y llegar al sitio en donde realmente esté el peligro. No es lo más frecuente que el peligro esté adentro del torrente sanguíneo. Habrá ocasiones como en la sepsis en donde sí, pero en muchas ocasiones el peligro o la lesión están fuera del torrente sanguíneo. Y por lo tanto las células que sabemos que vienen principalmente en la sangre, pues tenemos que buscar estrategias, o el cuerpo ha diseñado estrategias para sacarlas del vaso sanguíneo y llevarlas a este sitio, con el fin de eliminar al agente agresor. Este estímulo que desencadenó la respuesta inflamatoria tiene que ser eliminado. Y ya lo decía la doctora Arriaga hace un ratito, la inflamación tiene un componente homeostático muy importante. La inflamación es un mecanismo bueno, la mayoría de las veces, que está diseñado para protegernos, para eliminar aquello que puede ser peligroso y regresar al cuerpo al equilibrio, a la homeostasis. Esto es lo que vimos todos, a lo mejor en algún momento en nuestras clases de histología, pues cómo se ve estos lechos capilares, ¿no? Sabemos que hay una arteriola, sabemos que hay un lecho capilar y que después de esto vienen las vénulas. Y a lo largo, alrededor, pues tenemos algunas células como las que mencionábamos hace ratito. Sabemos que hay mastocitos, que hay macrófagos residentes de tejido, seguramente habrá células dendríticas ahí. Si ya hubo alguna respuesta inmune previamente, pues seguramente ahí hay linfocitos. Pero quiero que vean el cambio cuando en este tejido hay inflamación. La inflamación involucra una serie de cambios vasculares y celulares muy importantes. Los cambios vasculares los veremos brevemente ahorita para entender qué es lo que se requiere, por qué quiero hacer cambios en la circulación sanguínea y finalmente cómo es que estos cambios en la circulación me van a llevar a una modificación en el infiltrado celular del tejido dañado. Si yo me preguntara cómo se ve la inflamación, pues desde un libro de inmunología se vería como lo de ella, que de algún modo engloba a grandes rasgos lo que dijimos en la definición de hace ratito. Es una respuesta en donde los leucocitos, las células y los componentes solubles o humorales que están en la sangre van a salir hacia un tejido con el fin de eliminar el agente peligroso. Pero la realidad es que nosotros en la práctica clínica pues no vemos eso. El paciente no dice, ay, se me extravasaron los neutrófilos o ay, mi proteína C reactiva se salió del torrente sanguíneo. El paciente llega diciendo esto, ¿no? Se me hinchó la mano, se me hincharon los dedos, me duelen al despertar, no los puedo mover durante 1 hora en la mañana, o me duele pasar saliva, me aparecieron unos puntitos blancos en la garganta, o me da mucha comezón, me salieron ronchas. La inflamación tiene muchas formas diferentes de verse y eso es lo que nosotros vemos en la clínica. Y estos datos, que ya nos comentaba también la doctora Arriaga hace ratito, pues es lo que conocemos como la tétrada clásica de la inflamación o los datos clínicos de la inflamación, que tienen muchos siglos de haberse descrito y que, caricaturescamente en esta imagen, podemos ver que lo que caracteriza a la inflamación local y a la inflamación aguda es esto, ¿no? Un aumento en la temperatura local, el calor, que es muy diferente a la fiebre. Recordemos que la fiebre es una respuesta de aumento de la temperatura sistémica y que está asociado a diferentes mecanismos de regulación hipotalámica. En los mecanismos de la inflamación aguda clásicos, el aumento de la temperatura, el calor, se refiere al aumento en la temperatura en el sitio asociado a un aumento en el flujo sanguíneo. Entonces tenemos calor,
tenemos dolor, si no doliera no le pondríamos atención, seguramente la evolución hizo que si hay inflamación duela para que le pongamos atención. El rubor, que es el eritema, que es este enrojecimiento asociado también al aumento en el flujo sanguíneo. Y finalmente el tumor, que es lo que conocemos como edema, que es este aumento del volumen asociado a la salida de líquido al espacio extravascular. Sabemos que también hace ya 2 siglos se describe un quinto signo para la inflamación, que es la disminución o la pérdida de la función por el patólogo Rudolf Virchow. Entonces es importante que los leucocitos lleguen al sitio, pero el proceso no es tan sencillo, y a lo mejor si alguien de aquí ya llevó inmuno y recuerda esas clases cuando hablaban de inflamación, recordarán una serie de moléculas bastante complejas, que mi intención aquí es repasarlas un poquito y pues en la medida de lo posible facilitar el proceso de comprender cómo es que el leucocito sale del vaso sanguíneo. El proceso es bastante complejo y hay muchísimas moléculas diferentes involucradas. Esto es una revisión de hace aproximadamente un poquito más de 10 años, pero dense cuenta de la complejidad molecular de la salida de un leucocito desde el interior de un vaso sanguíneo hasta el espacio intersticial. Veremos algunas moléculas que sí es muy importante que tengamos presentes para entender el proceso y otras que recientemente se han descrito, que a lo mejor su papel no es tan protagónico y estas no haremos énfasis en ellas. Primero, dijimos, cuando hay una respuesta inflamatoria, hay cambios en la vasculatura. Nosotros sabemos que la presión sanguínea y el flujo sanguíneo depende de la cantidad de sangre que llega a través del vaso sanguíneo, del volumen sanguíneo, y esto se puede modificar cambiando el diámetro del vaso, es decir, si hago vasoconstricción, el flujo disminuye, si hago vasodilatación, el flujo aumenta. Pero esto también modifica las presiones dentro del vaso sanguíneo. Si yo disminuyo el calibre, aumenta la presión hidrostática. Si yo aumento el diámetro, aumenta la cantidad de sangre que llega, pero disminuye la presión y eso hace que el flujo sea un poquito más lento. Aunado a esto, sabemos que algunos mediadores vasculares que participan en la inflamación y que son liberados por las células del sistema inmunológico o se encuentran presentes en la sangre, como la bradicinina, median estos cambios vasculares. Y aparte de que aumente el flujo de sangre, también va a aumentar la permeabilidad capilar. Estos 2 cambios en la vasculatura son muy importantes para cambiar el flujo. Ya dijimos, si aumenta el diámetro, llega más sangre, obviamente llegan más células, pero también disminuye la velocidad del flujo, hace un flujo un poco más lento y un poquito más turbulento. Y como segunda consecuencia, el aumento en la permeabilidad capilar va a permitir que no solamente el agua que hay adentro del vaso sanguíneo se salga, sino que el agua se salga acompañado de proteínas. Y cuando las proteínas que estaban adentro del vaso sanguíneo y que ejercían un efecto oncótico con el agua, jalaban agua, estas proteínas se salen, pues ahora el agua también se empieza a salir al intersticio. Dijimos hace ratito que un dato clínico de la inflamación era el edema, y entonces este aumento de la permeabilidad capilar que saca agua, que saca proteínas y que las proteínas jalan más agua, pues hace que el tejido aumente de volumen. Estos cambios vasculares, ya dijimos, disminuyen la velocidad del flujo y estos cambios en la velocidad del flujo es lo que va a permitir que el leucocito que viene adentro del vaso sanguíneo y que, si recordamos, viene a través de algo que conocemos como flujo laminar, eso quiere decir que las células van en el centro del vaso y todo lo de la orillita es el agua, el plasma. Cuando el agua se empieza a salir, pues los leucocitos van más lento y empiezan a entrar en contacto con la pared endotelial. El que una célula choque con la pared endotelial no es lo más habitual. De manera normal, por el flujo laminar, las células no contactan con el endotelio. Estos cambios vasculares asociados a la salida de líquido y al aumento de la permeabilidad vascular con la salida de proteínas permiten que el leucocito empiece a unirse a la orilla del vaso. De hecho, el proceso a grandes rasgos es este. Y existe un modelo que se conoce como el modelo de los 4 pasos. A lo mejor son los 4 pasos que todos ubicamos de cómo es que se sale un leucocito. Recordemos que primero rueda, luego se activan las integrinas, luego las integrinas median un proceso de adhesión firme o fuerte y finalmente el leucocito atraviesa la pared endotelial. Por ahí podrán encontrar otros 2 pasos que puede que sí sean requisito y sean como el paso final de la migración leucocitaria.
Antes de que el leucocito ruede sobre el endotelio, tenemos que acercarlo al endotelio. Y como ya dijimos previamente, estos cambios vasculares es lo que permite que el leucocito que venía en medio del vaso sanguíneo choque con la orilla, entre en contacto con la pared endotelial. ¿Qué es lo que va a permitir estos cambios vasculares? Como ya lo decíamos hace ratito, la activación o el reconocimiento por parte de las células del sistema inmunológico de esta amenaza potencial o real. Recordemos que existen los receptores de la inmunidad innata, los PRR, o los receptores de reconocimiento de patrones, que permite a las células del sistema inmunológico identificar algún material genético que esté en un lugar en donde no debería de estar, o algún componente de las paredes de una bacteria, de un hongo, etcétera, que digan, aquí hay peligro, vamos a llamar a la infantería. Y una vez que se dan estas señales de alerta, se liberan diferentes mediadores solubles, histamina, estos que comentábamos hace ratito que activan al endotelio, y de manera muy importante también, pues las citocinas. Entonces esta primera parte, para que ocurra la marginación, pues tienen que ocurrir los cambios vasculares que dependen de los primeros mediadores que liberan las células del sistema inmunológico. Ahora sí, una vez que el leucocito choca con la pared endotelial, lo que normalmente debería de ocurrir es que el leucocito se regrese a la parte central del vaso sanguíneo, porque los leucocitos no deberían de estar chocando con el endotelio. Esto es normal que ocurra en lugares con turbulencia, lugares donde hay flujo sanguíneo turbulento, el leucocito choca, pero el leucocito no se debería de quedar pegado, porque aparte no solo es el leucocito, son las plaquetas, son los eritrocitos, y si las células de la sangre se empiezan a pegar al endotelio, pues empiezan a formar trombos, y esto tiene mucho peligro. Entonces, de manera normal, el endotelio, digamos que no es adhesivo. El endotelio está diseñado para que de manera normal no pegue células. Pero cuando hay inflamación, hay cambios vasculares que permiten que el endotelio de algún modo se vuelva pegostioso. A estos cambios vasculares y los cambios en la expresión de moléculas de adhesión lo conocemos como la activación endotelial. Cuando pensemos en un endotelio activado, pensemos en un endotelio que ya sufrió estos cambios vasculares y que aparte está aumentando la expresión de moléculas de adhesión. Quiero que veamos a detalle el leucocito que queremos que salga. Un leucocito que va a salir expresa de manera general estas tres moléculas. Unas que se llaman ligandos de las selectinas. Ahorita vamos a hablar de cada una de ellas. Ligandos de las selectinas, receptores para quimiosinas y otras moléculas que se llaman integrinas. A grandes rasgos, hasta ahorita sabemos que el leucocito requiere de estas tres proteínas de membrana para poder salir del vaso sanguíneo. Y entonces la primera familia de la que vamos a hablar son un grupo de moléculas que se llaman selectinas. Las selectinas, que por su nomenclatura clásica que utilizan los inmunólogos, esta nomenclatura de sedes, son las moléculas de CD62 y tenemos tres variantes, CD62P, CD62E y CD62L. Son moléculas que participan en procesos de adhesión celular. De manera general son glucoproteínas, es decir, son proteínas que están asociadas a la membrana, son moléculas transmembranales y algo muy importante a tener en cuenta es que, como su nombre lo dice, son lectinas. Y si alguien recuerda por allá sus clases de bioquímica, recordarán que las lectinas son proteínas que se unen o que reconocen carbohidratos. Aquí está la esencia de la clave en el reconocimiento de las selectinas. Las selectinas son moléculas que se van a unir a carbohidratos. Tenemos tres tipos de selectinas. La selectina L, que se expresa particularmente en leucocitos, de manera muy particular en linfocitos, y de esta no hablaremos ahorita porque la selectina L es muy característica de los procesos de migración celular fisiológicos en los linfocitos. Los linfocitos todo el tiempo están circulando por todo el cuerpo de manera normal y tienen que pasar por los diferentes órganos linfoides secundarios, ¿no? Ganglios linfáticos, el vaso, las mucosas. Para estos procesos de migración, la selectina L es muy importante. Pero ahorita lo que nos atañe es la inflamación y para la inflamación las selectinas protagonistas son la selectina P y la selectina E. ¿Qué es lo que ocurre? A lo mejor también en sus clases de biología celular o de histología recordarán algo que se llamaban los cuerpos de Weevil-Palade, que son gránulos que se encuentran particularmente en las células endoteliales. De hecho, era como un marcador para ubicar una célula endotelial, la presencia de estos cuerpos. Los cuerpos de Weevil-Palade
se caracterizan por tener varias moléculas en su interior, pero en particular el factor de von Willebrand, que participa en la agregación plaquetaria, y finalmente la selectina P. De hecho, de ahí viene el nombre de la selectina P, porque se puede expresar no solamente en el endotelio, sino también en las plaquetas. Entonces, la selectina P es una molécula que se encuentra dentro del endotelio, pero que cuando el endotelio se activa por estas señales que mencionamos previamente, la selectina P se empieza a expresar en la superficie de la célula endotelial. Ya le estamos poniendo como una especie de PRIT en la superficie que la va a hacer un poquito más pegosteosa. Va a favorecer que los leucocitos se adhieran a la superficie del endotelio. La selectina P es la primera en expresarse porque ya está preformada. De hecho, como mnemotecnia podrían pensar que la selectina P es P también porque está preformada. Es porque se expresa en plaquetas, pero asocian también la P con que está preformada y es la primera. Las señales de citocinas inducen que en la célula endotelial se exprese unas cuantas horas después de la activación del endotelio otra molécula que es la selectina E. Y entonces ya tenemos un endotelio lleno de selectinas y dijimos que las selectinas se iban a unir a su ligando, que es un carbohidrato. Me voy a regresar solamente a esta imagen para recordar que el leucocito dijimos que tenía algo que eran ligandos de selectinas. El endotelio expresa selectinas. Y si las selectinas son lectinas, quiere decir que el leucocito en su superficie expresa carbohidratos. Bueno, prácticamente todas las células lo hacen, todas nuestras células tienen un glucocálix, pero el carbohidrato que expresan los leucocitos de manera particular es un ligando para las selectinas que expresa el endotelio. Y este ligando se expresa en un grupo de proteínas que se conocen como sialomucinas. Su nombre lo dice, mucinas son glucoproteínas que se unen o que tienen en su estructura residuos de ácido siálico. Y otra vez, por eso inmuno está tan relacionado con bioquímica, que es el ácido siálico, un carbohidrato. Entonces, estas sialomucinas son glucoproteínas, como vemos aquí. Esta es una proteína transmembranal, es una glucoproteína que se llama PCGL1, por sus siglas en inglés, ligando glucoproteico de la selectina P. Es decir, a esta molécula PCGL1 se va a unir la selectina P. Y si vemos esta imagen de arriba y le hacemos un zoom, casi no se ve, pero, a ver si lo puedo hacer zoom desde aquí. Sí puedo. Si se dan cuenta, en diferentes residuos a lo largo de la glucoproteína, que tenemos residuos de ácido siálico. Aquí está el triangulito rojo, es ácido siálico, y otra serie de carbohidratos. Si se dan cuenta, esos 4 carbohidratos es algo que nosotros conocemos como Cialis-Lewis. El Cialis-Lewis es este tetrasacárido que está presente en muchas glucoproteínas de nuestras células, leucocitos, también eritrocitos. De hecho, la presencia de Cialis-Lewis X puede conferir ciertos grupos sanguíneos. Y este Cialis-Lewis se expresa, dijimos, en diferentes glucoproteínas, PCGL1, CD34, entre otras. Las sialomucinas, el Cialis-Lewis, se expresa en el leucocito. El endotelio tiene selectinas. Y una vez que el leucocito chocó con el endotelio, esto permite que el leucocito entre en contacto con la pared endotelial y se lleve a cabo la primera fase que habíamos mencionado, que era el rodamiento. Lo tenemos aquí en esta imagen y ya estamos aquí. El leucocito chocó con la pared endotelial y las selectinas empezaron a interactuar con sus ligandos carbohidratos en la superficie del leucocito. Y más o menos así se ve, un leucocito rodando sobre la superficie de un endotelio. Todo lo que se ve como interferencia atrás son los eritrocitos, que sabemos que esos también están en altas concentraciones en la sangre, pero quiero que veamos, dura poquito el video, se los vuelvo a poner, cómo el leucocito va rodando a través de la pared endotelial. ¿Por qué rueda? ¿Por qué no se queda pegado? Porque la interacción entre una selectina y el carbohidrato es una interacción que llamamos de baja afinidad. Es decir, así como se unen las moléculas, fácilmente se separan. Recordemos que este proceso está ocurriendo a la par de la circulación sanguínea, es decir, la presión que lleva la sangre y el flujo que lleva la sangre sigue arrastrando al leucocito. Y si el leucocito no está bien agarrado del endotelio, se va a seguir. Entonces, ya hicimos que chocara
Ya hicimos que tocara el endotelio y ya hicimos que estas uniones de baja afinidad, de poca fuerza, mantengan al leucocito rodando sobre la superficie del endotelio. Ya no se regresó a la luz, como dijimos hace rato que normalmente hubiera hecho. Ya aseguramos que al menos se mantenga pegado a la pared endotelial. Pero si sigue rodando, se va a seguir y más adelante ya no va a haber endotelio activado y ahora sí va a regresar al centro. Por lo tanto, necesitamos el siguiente paso, que es la activación de las integrinas. Para entender cómo se activa una integrina, primero les tengo que presentar a las integrinas. Las integrinas son otro grupo de moléculas de adhesión que están formados por heterodímeros. Son proteínas que están formadas por dos cadenas. Las integrinas están conformadas por una cadena alfa y una cadena beta. Usualmente la cadena beta, la segunda cadena, que es esta chiquita que vemos aquí, es la que le da el nombre a la familia de las integrinas. Las más comunes o las que más frecuente hablamos en inflamación son las integrinas de la familia beta 2. La cadena beta 2 la conocemos como CD18 y seguramente cuando vean sus textos de inmuno y vean las integrinas de la inflamación, les hablarán de CD11A, CD18, CD11B, CD18, CD11C, CD18. ¿Qué es CD18? La cadena beta 2 de las integrinas. La cadena alfa pues es la otra, CD11. Y dependiendo del tipo de cadena alfa, pues tenemos las diferentes integrinas que participan en inflamación. El FA1, que es CD11A, MAC1, que es CD11B, y el receptor para complemento CR4, que es CD11C. De estas proteínas que son integrinas, median la unión con otro grupo de moléculas que mencionaremos más adelante. Y algo que quiero que tengan presente es que las integrinas son proteínas transmembranales que en su dominio intracelular están asociadas a proteínas del citoesqueleto. Eso anótenlo ahí y ténganlo presente porque para los siguientes pasos va a ser importantísimo ver que la integrina o por qué la integrina está asociada al citoesqueleto. Les presento a las integrinas. Ahorita voy a hablar de cómo es que se activan y para el proceso de activación tengo que mencionar a las citocinas que les comentaba la doctora Arriaga hace ratito. Las quimiosinas. Las quimiosinas son citocinas, pero son citocinas que van a ejercer un efecto quimiotáctico. Y si recordarán, la quimiotaxis es un proceso de atracción a través de un gradiente de concentración químico. Es decir, las quimiosinas van a atraer leucocitos o van a atraer células desde un sitio en donde hay poquita quimiosina, donde hay un gradiente de concentración pequeño, hacia un sitio en donde hay más producción de quimiosinas. Me voy a regresar a esta imagen para ver este ejemplo. Aquí, ¿quién está produciendo las quimiosinas? Pues el leucocito de acá del número 1 que se dio cuenta del peligro. Aquí en este sitio hay mucha quimiosina y conforme el leucocito se aleja, pues hay menos concentración de quimiosina. ¿Cómo es el proceso de quimiotaxis? Un proceso de migración desde un sitio de menor concentración, como podría ser acá, hasta un sitio de mayor concentración, es decir, donde está el foco de inflamación. Entonces, esas son las quimiosinas. Son citocinas que median efectos quimiotácticos de atracción o de migración celular. Tenemos 4 principales familias. Las quimiosinas son proteínas solubles que dentro de su estructura tienen dominios de cisteína y que dependiendo de cómo estén distribuidos en la estructura estos dominios de cisteína, pues es que podemos formar las diferentes familias. Las Cs hacen referencia a la presencia de la cisteína y las X a otros aminoácidos que están intermedios o que pueden no estar. Siempre que vean una proteína que se llama CXCL algo, CXCCL algo, la L significa ligando, es decir, las CL son las quimiosinas. Seguramente conocen CXL8, CCL19, CCL21, CCL2, son quimiosinas. Y dependiendo del efecto o la función que tengan, podemos hablar de quimiosinas homeostáticas, estas que participan en la migración celular que se hace de manera basal por los leucocitos, como los linfocitos, y las quimiosinas inflamatorias que se producen en condiciones de inflamación. CXL8, también conocida como interleucina 8, es de estas citocinas inflamatorias. Solamente cuando el endotelio se activa, las células del sistema inmune producen interleucina 8 y entonces empiezan a llamar neutrófilos al sitio de inflamación. O CCL2, que es una quimiosina quimiotáctica para monocitos, se producen en condiciones de inflamación. Pero la doctora Arriaga lo dijo muy bien hace ratito.
para que una quimiosina haga su efecto, tiene que tener un receptor. Por lo tanto, si las quimiosinas se están produciendo en el foco de inflamación, los leucocitos que van a llegar a ese sitio tienen que expresar un receptor para esas quimiosinas. ¿Por qué no llegan todas las células al sitio de inflamación? ¿O por qué no en todas las enfermedades el infiltrado de leucocitos es igual? Pues porque depende de las quimiosinas que se produzcan en ese sitio. Si se produce X tipo de quimiosina, pues va a reclutar X tipo de población celular. Los receptores para quimiosinas son receptores transmembranales de estas proteínas que tienen 7 dominios transmembranales y que están asociadas a proteínas G. Y los receptores para quimiosinas también están relacionados con inducir cambios en el citoesqueleto. Quienes están aquí, ¿recuerdan quién más estaba asociado al citoesqueleto? Las integrinas, exactamente. Dijimos, ¿qué queremos hacer? Activar a las integrinas. Y acabamos de decir, las quimiosinas son proteínas que van a inducir cambios en el citoesqueleto. Eso quiere decir que al mover el citoesqueleto, de algún modo, la integrina también se va a mover. Ahora sí, me voy a regresar a la integrina. Las integrinas están asociadas intracelularmente al citoesqueleto. Y de manera normal, una integrina está en una conformación, aquí vemos la estructura tridimensional de la proteína, en una conformación que llamamos de baja afinidad. Es decir, si llegara a encontrarse con su ligando, que sí se expresa en el endotelio de manera normal, se va a soltar muy fácil, porque la interacción es de baja afinidad, la interacción es débil. ¿Qué pasa cuando hay cambios en el citoesqueleto? Pensemos que es como una especie de grúa o de palanca, y entonces los filamentos de actina se jalan para cambiar la forma del leucocito, como veremos ahorita más adelante en la quimiotaxis. Las quimiosinas inducen cambios en el citoesqueleto. Y al mover el citoesqueleto, estos cambios en los filamentos van a, de algún modo, jalar a la integrina y como que la van a levantar. Y ahora que esta parte de la integrina, aquí vemos muy bien las dos cadenas, la alfa y la beta, una vez que la integrina cambia de forma, ahora sí decimos que la integrina está en un estado de alta afinidad. Y alta afinidad es que se va a unir muy fuerte a su ligando. Este fue el segundo paso, la activación de las integrinas. Y el proceso está mediado por las quimiosinas y sus receptores. De manera un poquito más gráfica, como lo verán en sus libros de inmuno, pues aquí vemos que la integrina pasa de un estado de baja afinidad, es decir, se va a unir muy débil a su ligando, a un estado de alta afinidad. Digamos que está cerrado, no se une bien, abre los bracitos, ya puede unirse de manera más adecuada a su ligando. Ya se activó la integrina. Y ahora sí, una vez que las integrinas se activaron, van a mediar lo que llamamos adhesión firme, adhesión fuerte, y que es el siguiente proceso que veremos. Aquí está más a detalle, y si se dan cuenta, la integrina, que son estas moléculas verdes que están en la superficie del leucocito, van a interactuar con moléculas que están en el endotelio y de las cuales se van a agarrar muy fuerte. Este grupo de moléculas es un grupo de moléculas que su nombre es larguísimo, moléculas de adhesión de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Y para entender este nombre tenemos que conocer a las inmunoglobulinas, que seguramente ya las conocen porque su nombre es muy popular. Las inmunoglobulinas son los anticuerpos. Pero aquí no estamos diciendo que estas moléculas son anticuerpos, estamos diciendo que estas moléculas tienen dentro de su estructura partecitas, dominios, que también tienen los anticuerpos. De hecho, los anticuerpos también pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Las moléculas del MHC pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas. El receptor del linfocito T pertenece, y así muchos. La familia es muy grande, por eso es superfamilia. A lo mejor no se nota tanto aquí. Esto es una de estas moléculas de adhesión, y estos sandwichitos que se ven aquí, estas como sandwichitos de láminas beta, eso es un dominio de inmunoglobulina. Y esta estructura también la tienen los anticuerpos y también la tienen muchas otras proteínas del sistema inmune. Entonces, estas moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas son moléculas de adhesión intercelular, es decir, van a permitir que una célula se pegue a otra célula. Son los ligandos de las integrinas.
La integrina, en su estado de alta afinidad, se va a pegar muy fuerte a estas moléculas. Tienen dominios de inmunoglobulina en su estructura y pueden ser constitutivas. Una de los integrantes de esta familia es una molécula que seguramente conocen, ICAM1 o CD54, o pueden ser inducibles, es decir, cuando el endotelio se activa, dijimos, aumenta la expresión de moléculas de adhesión. ¿Qué expresaba? Selectina P, selectina E, pero también estas moléculas, que si bien puede expresar poquitas de manera normal, cuando se activa, aumenta mucho su expresión. Y si el endotelio tiene muchas de estas y el leucocito tiene integrinas que van a hacer que se quede muy pegado, ¿qué va a pasar? Pues que el leucocito, después de estar rodando, va a dejar de rodar. Y entonces se va a pegar muy fuerte a su ligando y el leucocito se va a quedar pegado. ¿A poco sí? Quiero que vean esta celulita de abajo. Esa ya no se mueve. Quiero que vean a estas de arriba, que ahorita se las van a señalar. Aunque todas las otras células siguen avanzando, esas ya se quedaron pegadas. Si no me creen, se las vuelvo a pasar. Pongan atención a esas que están en las orillitas. Esas ya están pegadas. Ya aunque haya flujo sanguíneo, ya no están rodando. Ya pasaron por un proceso de activación de integrinas y de adhesión firme. Ahora sí, el leucocito está pegado a la superficie del endotelio, se empieza a expandir, a formar como una especie de estructura ameboidea, y estos cambios en el citoesqueleto, que ya dijimos, lo estaban dando las quimiosinas están dando señales todo el tiempo, pues van a permitir que el leucocito pase entre los espacios chiquititos que se forman entre las células endoteliales. Si bien esto es la migración característica, recientemente se ha visto que los leucocitos también pueden pasar a través de las células endoteliales. Hay dos mecanismos de migración a través de la pared celular, de la pared endotelial. El más clásico es esto que conocemos como la migración paracelular, es decir, a los lados o entre las células endoteliales, pero también tenemos procesos de migración transcelular, a través de la célula endotelial. ¿Qué involucran estos procesos? Moléculas de adhesión. Seguramente recordarán por ahí que las células endoteliales están unidas entre sí por unas moléculas que se llaman caderinas. Dentro de estos cambios en el citoesqueleto por las células endoteliales, las caderinas se separan. Y en el momento en el que se separan las caderinas, se forman estos espacios entre las células endoteliales que permiten el paso del leucocito, de un leucocito que ya se aplanó. No va a poder pasar cualquier célula. Por eso, aunque haya estos espacios, un eritrocito no se sale. ¿Por qué? Pues porque el eritrocito es poco flexible, no cabe por estos hoyitos. El neutrófilo o los leucocitos en general y los cambios en el citoesqueleto asociados a las señales de quimiosinas permiten que cambie de forma, se haga flaquito, una tripita y pasa a través del endotelio. Inclusive puede pasar a través de los poros de las fibras de matriz extracelular y eso le permite en condiciones fisiológicas atravesar la membrana basal. Recordemos que detrás de todo endotelio decente en general hay una membrana basal. Lo atraviesa el neutrófilo, el leucocito en general, se deforma muchísimo para poder atravesar esto. En otros modelos se ha visto que también, si no alcanzan a pasar, pueden liberar proteínas. Sabemos que tienen elastasa en sus gránulos y eso les permite degradar un poquito la matriz extracelular para alcanzar a pasar si no pasan, pero en general muchas veces esto ni siquiera es necesario. Y solamente destacar aquí una molécula que se llama PCAM1. PCAM1 o CD31 también es parte de las moléculas de adhesión de la superfamilia de las inmunoglobulinas y PCAM1, por sus siglas en inglés, molécula de adhesión celular endotelial y plaquetaria. Es decir, es una molécula que pueden utilizar las células endoteliales o las plaquetas para mediar procesos de adhesión. En los procesos de agregación plaquetaria, esta molécula también puede ayudar a que las plaquetas formen el trombo pegaditos a la pared endotelial. Pero en el caso de la migración de leucocitos, este PCAM1, que lo expresa el leucocito y lo expresa el endotelio, permite que se unan entre sí el CD31 del leucocito con el CD31 del endotelio y es como una especie de andamiaje, como si le fuera dando la manita para jalarlo y hacer o ayudarlo a pasar del otro lado del endotelio. Finalmente, un proceso que no es parte de estos 4 pasos, como tampoco era la marginación,
pero que creo que es muy importante mencionar porque es lo que va a ayudar a que el leucocito llegue al sitio de inflamación, es la quimiotaxis. Y si bien este proceso ya lo mencionamos brevemente antes, pues es esta migración que va a ocurrir a través de la matriz extracelular desde el punto donde salió el leucocito, que sabemos que ocurrió en las vénulas postcapilares, hasta el sitio de daño, lesión o peligro. Y todo este proceso está mediado por las quimiosinas, que ya dijimos que estaba produciendo la célula centinela, y los receptores para quimiosinas que expresa el leucocito. Los procesos de migración pues, son diferentes, se han explicado varios cambios morfológicos que puede sufrir una célula, un leucocito, para migrar, pero todos ellos confluyen en la migración o la llegada o el acercamiento a través de un gradiente químico. Este último video está bien padre, porque ¿qué es lo que vemos? A un leucocito siendo atraído por una bacteria, por un microorganismo, hasta que lo fagocita. Que la fagocitosis es como de los últimos procesos importantes en las funciones efectoras de los leucocitos. No lo tenemos contemplado ahorita como parte del programa, pero sabemos que eso es lo que va a ayudar muchas veces, y como lo describió Mechnikov desde hace más de 100 años, para eliminar o contener al agente peligroso. ¿Por qué quiero saber esto? Primero, pues porque nos gusta aprender y porque nos gusta la inmunología. Entonces, entender estos procesos celulares es muy importante para entender el funcionamiento del sistema inmunológico. ¿Cómo es que voy a estudiar los procesos de fagocitosis si no sé cómo es que llegó el fagocito ahí, ¿no? O cómo voy a estudiar la llegada de un linfocito B a un ganglio linfático para que pueda formar un centro germinal si no sé cómo es que el linfocito llegó ahí. Como les decía, los procesos de migración fisiológicos u homeostáticos no era el objeto de esta charla, sino los de inflamación, pero comparten moléculas muy similares. Las selectinas las van a ver ahí, las integrinas también, etc. Pero ahora sí, más aplicado, ¿por qué tengo que entender esto? Estas dos imágenes hacen alusión a lesiones que sabemos que son purulentas. ¿Y qué es el pus? Porque la RAE dice que es masculino, aunque creo que todos decimos casi siempre la pus. Pero el pus, ¿qué es? ¿O nunca se lo habían preguntado? Son leucocitos que murieron. Si bien hay muchos detritos celulares y seguramente también hay microorganismos, hay muertos, la mayor cantidad de componentes del pus son leucocitos. Es decir, en todas estas lesiones en donde hay pus, tuvieron que llegar leucocitos de la sangre a ese sitio, salirse, ser muchísimos y en algún momento morirse. Los neutrófilos después de activados solamente viven unas cuantas horas. Entonces, ¿qué es lo que vemos en todas estas lesiones? Leucocitos que salieron del vaso sanguíneo. Entonces, los pacientes sí ven esto, los pacientes sí refieren esto, es que me salió pus. Y eso, nosotros como médicos o como profesionales de la salud, tenemos que entender por qué está ocurriendo. Segundo, porque estos procesos de migración leucocitaria pueden fallar. ¿Y qué pasaría si alguna molécula relacionada con la migración leucocitaria no funcionara bien? Tenemos enfermedades. Hay un grupo de enfermedades que se conocen como errores innatos de la inmunidad, pero a lo mejor los conocen por su nombre tradicional, inmunodeficiencias primarias. Dentro de este grupo de enfermedades hay algunas que afectan a los leucocitos y que están relacionados con los procesos de migración y de adhesión al endotelio. Tenemos varios tipos de deficiencias de adhesión leucocitaria. La tipo 1 depende o está relacionada con una mutación en la cadena beta 2 de las integrinas, la CD18 que les decía hace ratito. Si no hay CD18 o no funciona, la adhesión firme no ocurre, y si el leucocito no se puede pegar al endotelio de manera fuerte, pues no va a haber forma de que se salga. La de tipo 2 está asociada a un proceso de fucosilación, y no sé si pusieron atención en el tetrasacárido, pero para que se forme el sialí-Lewis y se quede en la glucoproteína, se requiere de una fucosiltransferasa. Hay que montar el carbohidrato. Si no está esa enzima, pues no hay sialí-Lewis, y aparte de que estos pacientes tienen un grupo sanguíneo bien raro, el leucocito no puede rodar. Y si no rueda, no hay forma de pegarlo.
Y la tipo 3, que está más recientemente descrita, está asociada a las vías de señalización mediadas por integrinas que permiten su cambio a un estado de alta afinidad. Es decir, tampoco habría adhesión firme. Obviamente el paciente va a decir, no va a decir, ay, mi integrina beta 2 no se adhiere. El paciente va a decir, es que mi bebé, o la mamá del paciente va a decir, es que a mi bebé se le tardó mucho tiempo en caer el cordón umbilical. No sé si lo saben, pero la caída del cordón umbilical y la resorción de este tejido depende de que los leucocitos lleguen a ese sitio. Entonces, la caída tardía del cordón umbilical muchas veces nos puede estar hablando de un defecto en las funciones fagocíticas, de un defecto en los procesos de migración celular. Es que nunca me ha salido pus, ¿no? Y a lo mejor es una infección por estafilococo, que esperaríamos que diera pus, y no da pus, qué raro. O, obviamente, alteraciones en la cicatrización, porque estos procesos de migración celular, dijimos, no solo es para leucocitos. Las plaquetas, para pegarse, para adherirse, para formar coágulos, también dependen de señales de integrinas y de otras moléculas de adhesión. Y, así como hay periodontitis, puede haber otras infecciones que puedan ser mucho más frecuentes en estos pacientes. Entonces, ¿por qué el paciente se enferma mucho de cierto tipo de enfermedades? Pues a lo mejor tiene un problema o un defecto en los procesos de adhesión leucocitaria. Y finalmente, porque como lo hemos dicho en muchos foros, pues la inmunología es el futuro de la medicina y muchos tratamientos actuales que han cambiado muchas vidas y que han tenido un impacto real en el pronóstico de muchas enfermedades, pues están relacionados con la inmunoterapia. Hay un anticuerpo monoclonal, el natalizumab, que está dirigido contra esta integrina, contra la cadena alfa 4 de las integrinas, que es lo que conforma el FA1, y que se ha utilizado de manera exitosa en el tratamiento de esclerosis múltiple, por ejemplo, o de enfermedad de Crohn, que son enfermedades que en algún punto tienen un infiltrado de neutrófilos muy importante que contribuye a la enfermedad. Este antagonista de CCR9, Bersirnon, hubo ensayos clínicos también para enfermedad de Crohn, la verdad es que no fueron tan exitosos y no sé si trascendieron en otros estudios, pero al menos los estudios que se hicieron en Japón no fueron tan buenos, pero así como el natalizumab sí está aprobado por la FDA, al menos para el tratamiento de estas enfermedades, pues seguramente el identificar los blancos de la migración leucocitaria puede permitir que se diseñen tratamientos específicos para ciertos patrones de migración, que como también decía la doctora Arreaga hace ratito, en las diferentes enfermedades las células que llegan no siempre son las mismas, y así como no en todas las formas de la enfermedad se producen las mismas citocinas, tampoco llegan las mismas células. Y entonces, entender estos procesos de migración celular, pues seguramente podrán hacer una diferencia en el abordaje de estos pacientes. Pues de mi parte sería todo. Obviamente tenemos el simposio por la tarde y muchos de estos conceptos aplicados a situaciones clínicas mucho más precisas y mucho más detalladas, pues es lo que estaremos viendo en las sesiones de al rato, pero aprovecharé el espacio para hacer un spoiler. Si estos temas de la inmunología les gustan mucho, también como parte de estas actividades en torno al Día Internacional de la Inmunología, aunque por la disponibilidad de auditorios se va muy adelante, pero en la Facultad de Medicina cada año organizamos la Semana de la Inmunología, tenemos conferencias, pero también tenemos actividades, tenemos concursos para estudiantes de pregrado, tanto de medicina como del área de la salud, concurso de conocimientos, concursos de carteles, y pues les agradezco la atención.